iniciemos nuestras tertulias bioéticas del mes de septiembre. Y lo primero que vamos a hacer es conocer a nuestros expertos. Para nosotros hoy es un lujo tener a dos referentes de nuestro instituto acá con nosotros, la doctora María de la Victoria Rosales y el padre Rubén Oscar Revelo. Muchos nos deben conocer, una foto maravillosa, nos han brindado con hermosas sonrisas. Y vamos a conocer un poquito más de algo chiquitito, pequeño, de la trayectoria en el mundo de la bioética que tienen ambos. Empecemos con el padre Rubén es sacerdote, es licenciado en Teología Moral por esta Casa de Estudios, es especialista en bioética de la Universidad de San Pablo en Roma, es director de nuestro Instituto de Bioética, que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas, es vicepresidente de la Federación Internacional de Centros e Institutos de Bioética de Inspiración Personalista, que la conocemos todos como FIBIC, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida, es miembro de la Comisión Directiva del Consejo Académico de Ética en Medicina, esto pertenece a la Academia Nacional de Medicina, es director de Magíster en Ética Biomédica de nuestra Casa de Estudios, es consejero titular de la Facultad de Ciencias Médicas, es integrante de la Comisión de Designación Docentes y es profesor ordinario de nuestra Pontificia Universidad Católica. Y la doctora María de la Victoria es licenciada en Psicología por la UBA, es máster en Ética Biomédica por nuestra universidad, es doctora en Ciencias Médicas también por nuestra universidad, es jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital General Mi Pueblo de Florencio Varela, es presidente del Comité de Bioética Asistencial Clínica de la institución, es responsable del área de neuroética y de salud mental de nuestro Instituto de Bioética, es directora de la Diplomatura en Cuidados Paliativos, Cuidados de Calidad Asistencial y Ética del Cuidado de la Facultad de Ciencias Médicas, y es profesora de grado en el posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra casa. Como ven, hemos tratado de acotar, y ellos han colaborado en acotar un poquito su camino por la bioética, que es mucho más extenso que lo que podemos contarles hoy en día, y los tenemos acá para presentar parte de su investigación, titulada El sufrimiento frente a la etapa final de la vida, y como siempre nos tomamos la libertad de elegir entre su texto una frase para compartir y para iniciar esta tertulia que dice: tanto el sufrimiento como el dolor físico podrían pasar desapercibidos sin un enfoque integral que considere en la atención al paciente, en el reconocimiento del sufrimiento del otro, lo cual no solo permite arribar a mejores diagnósticos, sino que posibilita mejores propuestas de tratamiento. Bueno, la verdad que es un gusto ver a algunos de los exalumnos aquí y otros también los veo que están participando, así que varios de ellos ahora ya en otra postura, ¿no? Ya como expertos, como formados en bioética, y entonces poder profundizar. Lo primero que quiero plantear es el porqué del tema, por qué elegimos el tema del sufrimiento. Y es que es un tema que abarca la naturaleza humana. El sufrimiento, paradójicamente, es algo a lo cual no nos acostumbramos y que yo lo pongo en el texto, ¿no? Nos sigue como una especie de sombra pegajosa de la cual no nos podemos despegar. Yo quisiera entonces comenzar por esta parte, que es más de tipo filosófico y antropológico, que va a tratar de hacer un recorrido de cómo la civilización ha pensado el tema del sufrimiento, y después la doctora hará un análisis más de tipo médico, psicológico, y ahí discutiremos después posteriormente algunas cuestiones que nos enriquezcan a todos, con el aporte de ustedes. Nosotros escribimos esto para una revista, la revista Persona y Bioética, que tuvo la gentileza de publicárnoslo, y bueno, la idea es seguir publicando siempre en revistas. Ahora acabo de mandar una a Cielo sobre otra cuestión bastante distinta, que es el uso de los
medios y sobre todo de los dispositivos en educación, cómo esto afecta la atención de los chicos. Bueno, si les parece, comenzamos compartiendo la pantalla. Ya estamos en la pantalla, bueno. Entonces, pasemos a la primera diapositiva. Esto sí. Bien. ¿Paso yo? Ahí está, yo le paso. Venga, bueno. La imagen del sufrimiento, puse esta diapositiva porque la imagen del sufrimiento hace que todo el orgullo humano decaiga y nos ponga de rodillas. A reyes, emperadores, genios, creativos, gente con una... Permítanme experiencia personal, quizás para ponerle rostro. Ustedes saben que lo he contado algunas veces en las clases. Yo tengo un amigo muy querido, un hermano mío que es alemán, lo conocimos acá a raíz del encuentro mundial del Papa con la juventud. Él tenía 18, yo tendría 23, 24 años. Él vino como parte de la delegación alemana y ahí empezó una amistad muy grande. Él estuvo en la ordenación diaconal, sacerdotal, yo lo casé, bauticé y soy padrino de su primer hijo. Hemos salido juntos de vacaciones. Él y sus hermanos sostuvieron económicamente mis estudios en Roma. Hay una amistad, ahora a raíz de la muerte de su mamá, me invitaron a ir justamente para acompañarlos en un momento tan terrible como este, un poco para que tengan idea del tipo de amistad que tenemos. Es una verdadera fraternidad. Él es abogado, juez, director de un juzgado en Alemania, regional. Esto significa mucho poder y mucha plata, aún para Alemania, y muchas influencias. Él tenía 3 hijos, más grande es mi ahijado, uno del medio, y un tercero que a los 2 años hizo una enfermedad hematológica, leucemia. Una leucemia muy fuerte que aparentemente se solucionó con un trasplante de médula y después hizo recidiva ya a los 11 años, ya de manera inevitable con la muerte. Y entonces, todo esto generó que una noche estuviese en el mismo hospital de alta complejidad oncológica en Alemania, tenía a su hijito con el tratamiento de leucemia, en otro piso a su esposa, haciendo una mastectomía porque había desarrollado un cáncer de pecho, y para estar libre, para atender a su esposa y a su hijo, había dejado a sus otros 2 hijos, uno con una cuñada y otro con unos amigos. Y el del medio, que estaba con la cuñada, lo llaman de urgencia, le dicen, mira, está en un grito con un problema renal muy serio. Y entonces él contaba lo que había sido esa noche trágica, donde él estaba con su esposa y su hijo internados en un hospital oncológico graves, en una ambulancia recorriendo las rutas de Alemania, y pensaba, tengo todo el dinero para atenderlos. Tengo todo el poder y las influencias para hacerlos atender en el mejor lugar del mundo. Estoy en uno de los mejores lugares del mundo y no puedo hacer nada por ninguno de los 3. Esa es una imagen típica del sufrimiento. Ante el sufrimiento, el ser humano claudica. Vamos un poquito a ver de qué se trata. Todos buscamos, somos eudemónicos. Eu es recto, daemon espíritu. El buen espíritu es la felicidad. Todos buscamos ser felices. Y la ética, ¿por qué portarse bien? ¿Por qué hacer cosas buenas? También hay que hacer cosas buenas para poder alcanzar la felicidad. Cuanto más cosas buenas uno hace, mejores. Esta es la ética. Hay, por supuesto, una ética no eudemónica, del tipo kantiana, donde las cosas hay que hacerlas porque son buenas, punto, sin esperar ningún premio mayor. Pero tiene una forma de eudemonismo en el sentido que uno se siente bien consigo mismo porque hace lo que debe lograr. El sufrimiento es el enemigo de la felicidad, porque buscamos, anhelamos, estamos naturalmente programados para buscar la felicidad
y de pronto irrumpe este inevitable enemigo de la felicidad y por lo tanto del hombre, que es el sufrimiento. El hombre está sometido por su corporeidad a las transversales del tiempo y el espacio. Y el sufrimiento puede ocurrir en tres aspectos del espacio. Retiene en un pasado que no vuelve, alguien que perdió un hijo y que sufre por el hijo perdido, y que cada día va a sufrir más porque el hijo cada vez está un día más lejos de lo que fue la muerte. Entonces, cuando el sufrimiento ancla en el pasado, desgarra, porque la vida sigue y uno quedó en ese pasado. También puede paralizar frente a un presente que uno lo ve como negro, un presente. ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? Estoy sufriendo, estoy padeciendo en este momento. Es como un masazo, un shock. Uno no sabe para dónde reaccionar. ¿Cómo salgo de esta situación? Me acuerdo la última vez que tuve un choque, yo ya había pasado y una mujer estaba mirando el teléfono, venía a toda velocidad y cruzó la calle de doble mano donde estaba yo. Y me hizo dar un trompo del impacto y quedé sobre la vereda, ¿no? En sentido contrario al que venía. Y me quedé helado, me quedé sin reacción. Era consciente de todo lo que estaba pasando, pero no me podía mover. El shock fue tan grande. Y esto a veces pasa con las personas que están en una situación, lo despiden y no tienen una reacción. Era tan inesperado ese despido, era tan, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Entonces, el futuro puede ser generador de sufrimiento, el presente también puede ser generador de sufrimiento, pero también el futuro. Cuando el futuro es inicial, ¿qué va a ser de nosotros? Imagínense, por ejemplo, estar en un país como Venezuela en este momento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? En la Argentina nos ha pasado un montón de tiempo. ¿Cuál es la salida posible? ¿Qué hacer? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿A qué futuro me enfrento? ¿Cuántas veces nuestros jóvenes se han enfrentado a esta situación? Un futuro al cual se les tiene miedo. ¿Cuántos jóvenes entran en crisis ante la posibilidad de que su pareja le plantee la paternidad-maternidad? Y quedan perplejos de una situación a futuro que se sienten incapaces de asumir. O la propia enfermedad. El futuro es incierto. Tengo una persona en la parroquia, sumamente vital, de golpe hacen un hallazgo y la encuentran un cáncer óseo, que es secundario, y empiezan a buscar, y están todos los días con la esposa, yendo al médico. La verdad que el futuro que se presenta no es un futuro venturoso. Entonces también el futuro genera sufrimiento. Sufro por lo que me va a pasar, sufro por lo que me está pasando, o sufro porque lo que me pasó. Digo para que vean cómo es abarcar todo el tiempo. En todo caso, ¿qué hace el sufrimiento? El sufrimiento nos quita la esperanza. El sufrimiento nos quita la esperanza. Y en este sentido, Santo Tomás, tomando el tema de las virtudes también de Aristóteles, indica que la esperanza es el anhelo del bien, arduo posible. Es decir, es un deseo profundo, es un anhelo de algo que percibo como una perfección, como algo que necesito, pero al mismo tiempo tengo que percibir que es posible. Es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si no hay anhelo, o este anhelo es un anhelo imposible, lejos de generar esperanza, genera desesperación. Y con la desesperación, la falta de futuro, surge entonces este futuro vaciado del cual yo hablaba antes. No tengo deseo de vivir. Esto nos va a servir después para todo el tema de la eutanasia. Mucha gente pide la
anticipación de su muerte, la eutanasia, porque ha perdido la esperanza. Ya cree que el bien de la vida no es posible. Y no encuentra ningún otro bien de reemplazo. Porque alguien podría, como dice el de las etapas de la vida, Erikson, como dice Erikson, uno podría tomar la última etapa, que es la etapa de integración del sujeto. Él dice, ¿se supera o no se supera? Se supera es integración del sujeto. Uno se apaga como se apaga una estrella, es decir, lleno de luces. Si no, uno se apaga como un agujero negro, chupando toda la energía, todo lo que, en una oscuridad absoluta, donde no hay posibilidad de luz. Uno elige cómo se apaga. Se apaga como estrella o se apaga como agujero negro. Esto tiene que darse conjuntamente. Cuando esto no se da, si se pierde la posibilidad, se pierde la esperanza, y entonces la pregunta es ¿por qué luchar? A mí me gusta ponerle en clase este ejemplo, que seguramente ustedes lo yo. Es un bombero que ve una puerta en llamas y sabe que la puerta en llamas es una dificultad, es un mal presente. Pero junta fuerzas, se tapa la cara con un paño húmedo, con lo que sea, y rompe la puerta solo en la esperanza de que del otro lado no haya más fuego, sino que la puerta sea solo un momento de un proceso hacia el bien. Pero tiene que tener interiormente la certeza de que ese bien solo así uno enfrenta la dificultad. Si no, se queda paralizado ante la dificultad presente de la puerta incendiada. Tiene que generarse, y acá hay una primera pista, la superación del sufrimiento se da si uno tiene un anhelo posterior al sufrimiento. Si cree que después del sufrimiento hay algo más. Que el sufrimiento no es la última meta. Uno puede generarse esperanza aún en medio de la desesperación. Pascal, tiene lo que se llama las famosas comesa pascaliana, la apuesta pascaliana. Y Pascal dice, a ver, yo puedo vivir como si no existiese más allá o como si existiese un más allá. Si vivo como si no existiese un más allá y no existe el más allá, no pasa nada. Pero si vivo como si no existiese el más allá y existe, pero voy a perder. En cambio, si vivo como si hubiese un más allá, si no hay nada, no me pierdo nada, porque nada hay. Pero si hay algo, puedo. Entonces, en la apuesta del sí y el no, uno puede generarse la esperanza. Sin esperanza la vida no tiene sentido. ¿Para qué enfrentar lo arduo si no hay esperanza? Solo enfrento la dificultad si tengo esperanza. En este sentido, se han buscado distintas respuestas culturales, porque la pregunta humana es, primero subsistir. Tengo una cueva, tengo alimento, tengo agua, tengo un clan, tengo fuego, tengo bienes. ¿Qué me falta? La certeza de que esto me va a servir para siempre. Por eso la humanidad ha tratado de buscar el sentido del sufrimiento. Lo primero que tenemos que saber de dónde viene el origen de la palabra. Sufrir viene de sub, ferre. Sub es por debajo, ferre de algo que es pesado. Use la imagen de Atlas soportando el universo, ¿no? El sufrimiento es soportar una carga superior a las propias fuerzas. El sufrimiento, hay un momento del sufrimiento donde uno dice, me entrego, no doy más. Ya no soporto este sufrimiento. Hay que distinguir entre el dolor físico y el sufrir espiritual. El dolor físico es el más fácil, porque hoy en día existen fármacos que te planchan y en última instancia te producen un poco farmacológico y el dolor físico desaparece. El tema es el otro. El tema es qué hacer con el sufrimiento
No el dolor físico, sino el sufrimiento espiritual. Psicológico y espiritual. Hago la distinción porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay un sufrimiento corpóreo, físico, dolores, dolor, un sufrimiento psicológico. Hay cuántas personas con una depresión, por ejemplo. Pero también existe el dolor espiritual, el sufrimiento espiritual. Los grandes santos, al final de su existencia, la gran duda que tenían es: ¿Dios podrá perdonarme mis pecados? Y eso no es psicológico, eso es espiritual. Los griegos explicaban la entrada del sufrimiento con la caja de Pandora. ¿Se acuerdan que esa caja, Zeus le regala perverso de aquello? Le regala como regalo de casamiento a Pandora y a Epimeteo. Epimeteo es el mellizo tonto de Prometeo. Prometeo es la imagen del hombre perfecto, inteligente. Tiene esa contraparte bien al griego, el yin y el yang. Es decir, tiene una parte genial, que es Prometeo, que es el que roba el trigo de los dioses, y Epimeteo, que es un torpe absoluto. Justo para el casamiento de Epimeteo con Pandora, le regala una caja y le dice: lo único que te pido, esta preciosa caja, no la abras. Por supuesto que va a ser Pandora, pero va a abrir la caja. A ver, hay todo un simbolismo en el mito que es muy parecido al tema de Adán y Eva. Te doy el don, pero te pongo un límite. Y vos lo único que tenés que hacer para disfrutar de esto es respetar el límite. Por supuesto que el ser humano no respeta el límite y así salen los males y las desgracias del mundo. También los griegos culpaban a los dioses de sus sufrimientos. Y a veces eran sufrimientos terribles. Por ejemplo, el sufrimiento de Prometeo, el mismo Prometeo. ¿Cuál es el castigo de Prometeo por robar el fuego a los dioses? Por querer hacer que los hombres se acerquen más a lo divino. Lo encadenan al Tántalo, al monte Tántalo, y un águila, un buitre, todas las noches venía y le comía el hígado, que a la noche se generaba y al día siguiente volvía a haber un sufrimiento más de tipo físico, pero la idea es del dolor permanente, ¿no? Y el otro es Sísifo. Acá el pobre Sísifo, también condenado por impío, por no rendirle culto a los dioses. ¿Qué hacen? Dicen: bueno, te vamos a devolver la libertad que vos querés, a condición de que lleves esta roca hasta la cima del monte. Y por supuesto que lo hacían trabajar al pobre Sísifo, pero cuando llegaba a la cumbre del monte, los dioses le tiraban la piedra abajo. Y Sísifo volvía una vez más al valle a levantar la piedra, y así eternamente. El sufrimiento, fíjense, ¿no?, cómo está vinculado al tema de cargar un peso superior a las propias fuerzas, algo que me impide ser feliz, algo a perpetuidad que me acompaña. El mito tiene una lectura muy rica, lo inalcanzable. La felicidad es algo inalcanzable. Justamente, el castigo, ¿en qué consiste el castigo? En asumir el límite. Pero al revés, cuando uno asume el límite, asumir el propio límite es muy liberador del sufrimiento. Ya la doctora supongo nos ilustrará más en las cuestiones psicológicas. Pero cuando uno asume el límite, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer. Y una frase de la moral que a mí me encanta, es que a lo imposible nadie está obligado. Si es posible, lo debo hacer. Si no es posible, no estoy obligado a hacerlo. Más cercano a la medicina, Hipócrates trata de explicar el tema del sufrimiento. Él lo va a llamar melancolía, de melas, que significa negro, y colé, que es la bilis. Para Hipócrates es un exceso de bilis negra, su problema biliar. Y de hecho, vieron que hay personas que tienen una personalidad biliar, son esas personas así, amargas, tristes, melancólicas. Él sumaba a esto el decir que las personas biliares o melancólicas en general acompañaban
a las personas inteligentes y que a veces estos desajustes pueden llevarlo al suicidio. Galeno, por el contrario, pensaba que era la bilis amarilla, no la bilis negra. ¿Qué hacer con el sufrimiento? Bueno, vamos a las religiones comparadas. Levi Strauss, él dice, las culturas, él se dedicó a estudiar las culturas antropológicas y culturas, y él dice, las culturas han dicho, ya que tenemos que enfrentar el sufrimiento, entonces hay que hacer un proceso por el cual uno asuma que el sufrimiento es parte de la vida. ¿Y cómo lo hace? Por medio de los ritos de iniciación a la vida adulta. Acá yo les traje dos de los ritos. Uno son estos guerreros amazónicos que tienen que meter la mano en estos guantes con hormigas bala. ¿Y saben por qué se llama hormigas bala? Porque cada mordida es tan tóxica que parece que te disparasen en la mano. Imagínense este enjambre de hormigas bala en cada una de las manos. Los chicos tienen que meter la mano ahí y aguantar sin llorar, sin gritarse, porque tienen que soportar el sufrimiento, acostumbrarse al sufrimiento. O en África, las mujeres Hammer, que tienen una costumbre que es, llega un momento del año donde vienen guerreros de otras tribus, de la misma etnia, pero otras tribus. Vienen a conquistar mujeres y a desafiarse con los guerreros. Tienen como unos varas verdes, gruesas, que se pegan entre ellos. Y las mujeres, defendiendo a sus hermanos y a sus hijos, tienen que salir a desafiar y decirle, mira, soy mujer y me aguanto lo que vos me podés hacer pegándole. Si yo que soy mujer lo aguanto, mi hermano te va a matar. Y entonces, cuanto más marcas tienen, marcas de laceraciones en los brazos y en la espalda. Estas laceraciones son para las mujeres Hammer un signo de capacidad de sufrimiento y por lo tanto de vida adulta. Cuanto más cicatrices tiene una mujer Hammer, tiene más apreciada y más prestigio social. Digo como ritos iniciáticos, como preparación. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Bueno, acostumbremos. No puedo dejar de citar en esto que ha dicho el budismo, que trabaja como aspecto central el tema del sufrimiento. ¿Se acuerdan la historia de Siddhartha, aquel príncipe indio cuyo padre lo había tenido en el palacio, todo era bello, todo era perfecto, todo era maravilloso, no había dolor, no había sufrimiento, el padre lo había preservado de todo eso, pero el día que cumple 18 años se escapa y ve la muerte, la enfermedad, el dolor, la injusticia, y entonces abandona esa vida de lujo que tenía y se dedica a meditar sobre cómo superar el tema del sufrimiento. Entonces, el tema del sufrimiento, ¿cómo lo encuentra Buda? Dice, ya que lo que nos produce dolor es el desprendimiento de lo que amamos, el tema será desasirse de todo lo externo, que en algún momento me va a desaparecer, y encontrarme conmigo mismo en mi interior, que es lo único que voy a tener. O sea, nadie me puede quitar lo que soy, no me puede arrancar, pueden matar, pero no me pueden separar de lo que soy. Entonces, se llega así a la que llaman la praxis de la ataraxia, es decir, no tener dolor con ninguna pérdida de ningún tipo. El ejercicio consiste en esto, en desasirse de toda cuestión. Lo más difícil, dice, es soltarse del propio ego. No se va soltando de las cosas materiales, de los alimentos, de la vestimenta, del poder, de las personas, del cariño con las personas, soltándose de todo y concentrarse en el propio interior. Y si en el propio interior uno tiene que soltarse de sí mismo, del ego, de no hacer estas cosas buscando la complacencia de los demás,
o el reconocimiento de los demás. Entonces, ¿qué hacer con el sufrimiento? Bueno, no podemos vencerlo, podemos atenuar los efectos del sufrimiento. ¿Cómo? Y desprendiéndose absolutamente de todo. Esta es la solución que proponen las culturas. Y hasta acá mi presentación antropológica y filosófica. Ahora de la parte de... Bueno, la segunda parte del artículo considera cuestiones de la práctica médica y incluye el concepto del sufrimiento en la práctica diaria, en la práctica clínica. Es un artículo que tuvo una parte introductoria con toda la cuestión histórica y relevante del concepto y una parte referente a la práctica clínica, que nos permite reflexionar sobre el aspecto más importante de la profesión médica, que es cuidar personas. La idea es ver qué hacemos frente al sufrimiento en nuestra práctica diaria. Ya dijimos que en el artículo, tanto en la primera parte como en esta segunda, queda diferenciado del dolor físico, justamente porque el dolor físico va a servir como registro en la práctica, va a servir para saber si el tratamiento que hemos elegido es el adecuado, va a servir para saber si el paciente, para comunicarse, para el registro de la enfermedad es a partir del dolor físico. Sin embargo, el sufrimiento va a implicar las dimensiones psíquica y espiritual de la persona. Se trata de un padecimiento subjetivo. La persona nos dice qué le duele y cómo le duele, y eso tiene un significado para el sujeto. El sufrimiento afecta el alma, afecta el ánimo, la voluntad. La persona nos dice, me duelen las entrañas. Es un dolor expresado de una manera subjetiva. Por eso decimos, son los cuidados en la perspectiva subjetiva del dolor, porque es un significado que el sujeto le va a atribuir a ese dolorimiento en su cuerpo a partir de una enfermedad. Esta cuestión del sufrimiento nos instala en un paciente que, frente a su estar enfermo, le ocurre que hay un quiebre en su historia de vida al momento de acercarse. Lo vamos a poder incluir relacionado directamente con la relación médico-paciente. El paciente está frente a un quiebre en su historia de vida, una fragmentación en su vida cotidiana, con su enfermedad, vulnerable y dependiente, en una escena que lo deja en circunstancias, como digo, dependientes de su médico. Por eso va a ser clave la relación médico-paciente, que sabemos está constituida en una tríada, es el médico, el paciente y su entorno. Y dentro de esta relación médico-paciente tenemos como un continuo. Comenzamos en ese primer momento. El paciente llega enfermo a buscar la ayuda del médico, como dije, vulnerable, dependiente, y se establece la alianza terapéutica. Un primer momento en nuestra serie, porque esta alianza terapéutica requiere de la confianza mutua, porque confío en el saber del profesional y como profesional recibo a mi paciente con confianza de que voy a poder hacer algo por él, instalo esta primera alianza terapéutica, que va a tener la necesidad de ser reforzada por una adecuada comunicación. Esta es el segundo pilar de nuestro abordaje del sufrimiento. La comunicación en la relación médico-paciente va a marcar la importancia de esta relación con el paciente en la práctica médica. Justamente para afianzar esta alianza terapéutica, para generar lazos con el entorno del paciente, para proporcionar mejores cuidados, para planificar tratamientos, para indicar tratamientos, para asesorar, para informar al paciente en diferentes etapas, ya las vamos a ver. Lo que más va a ser relevante es que en este sostener el tratamiento junto con el paciente, la persona del médico va a acompañar, a aliviar este sufrimiento, que como dijimos es psíquico y espiritual, acompañando este abordaje del dolor físico, sobre todo en la toma de decisiones. Hay una cuestión importantísima al momento del abordaje del enfermo que va a implicar tomar decisiones. Y sufriendo, mi paciente no está en condiciones. Si mi paciente sufre, el médico lo primero que hace al registrar este dolor subjetivo, este padecimiento, sabe que la toma de decisiones se va a complicar.
Por lo tanto, va a ser muy importante una habilidad que denominamos una habilidad cognitiva, emocional y afectiva, la empatía, en mi tema en estos días. El sufrimiento nos involucra directamente con esta habilidad. ¿Por qué? Es importante en esta relación médico-paciente que se instaura que el médico pueda colocar el sufrimiento de su paciente separado de él, reconociendo que el sufrimiento del otro no es el suyo propio. Pero necesita tener una resonancia empática con su paciente que le permita adentrarse en su vivencia del dolor y de este padecimiento. No solo para hacerse cargo de su enfermedad, sino para hacerse cargo del alivio del sufrimiento, para acompañarlo en resignificar el sentido del sufrimiento. Acompañar a mi paciente en el sufrimiento va a implicar, de parte del profesional médico, una gran responsabilidad, y ya estamos dentro del plano de la visualización de los principios de nuestra bioética personalista, absolutamente envolviendo toda nuestra práctica. Una gran responsabilidad para acompañarlo en las decisiones que va a tomar, para dilucidar, para ayudarlo a discernir, porque sufriendo va a estar vulnerable justamente allí donde más lo necesita, al momento de tomar una decisión, porque el tratamiento le pertenece, no es el médico el que dirige el tratamiento, sino que lo hace junto con él. Precaución, una prudencia, una distante prudencia que le permita cuidarlo, pero en un vínculo que vamos a denominar empático. Y una consideración al momento de extremar los cuidados. Si esta empatía va a habilitar la relación con el paciente, va a habilitar un vínculo, va a volver esa práctica responsable, solidaria, y le va a permitir una comunicación especial con el paciente, va a habilitar que la dependencia y la vulnerabilidad del paciente pueda expresarse en ese encuentro entre dos. Gestionar las emociones para el médico es muy importante, porque él también va a ser sujeto de sufrimiento, él también padece en alguna forma lo que como persona le toca y lo que le acontece a su paciente. Si pudo adentrarse en la vivencia empática del paciente, en esta vivencia emocional, en una relación empática, si pudo adentrarse allí, va a poder sentir junto con el otro. Esto tiene un riesgo, que el médico se identifique tanto con su paciente, un riesgo por exceso de empatía. Si se identifica tanto con su paciente, no va a poder identificar qué le pertenece a él y qué le pertenece al otro. Por lo tanto, va a quedar truncada esta comunicación, esta adecuada comunicación necesaria en la relación médico-paciente, va a quedar inhabilitada, va a quedar obturada la posibilidad de expresar ese sufrimiento por parte del paciente, y el médico va a quedar inhabilitado para sostener y contener. Por lo tanto, esto va a traer más sufrimiento en lugar de mitigarlo. En lugar de la buena intención de aliviarlo, acompañar en la resignificación, va a ocurrir todo lo contrario. Por lo tanto, luces rojas para cuidar esta cuestión del exceso empático en el médico. Este encuentro con el paciente tiene algunos aspectos que hacen foco en esta relación empática que yo les mencionaba. Si se trata de acompañar al paciente en el sufrimiento, también, por supuesto, se trata de que el procedimiento terapéutico sea el correcto, que acompañe a mi paciente desde el inicio hasta el final, a lo largo de todo un tratamiento. Hay dos variables, fíjense, yo acá marqué varias, hay algunos aspectos que hacen y fortalecen este acompañar el sufrimiento que tienen que ver en primer lugar con la confidencialidad, la contención y la comprensión. Pero hay dos, yo acá marqué varios, pero hay dos que me gustaría hoy destacar especialmente. El tiempo y la escucha que el médico habilita en ese primer encuentro. Es un primer encuentro en donde va a ser importante que el paciente advierta que su médico tiene tiempo para escucharlo en su sufrir. El paciente debe estar advertido de que el médico puede escucharlo. Y justamente al escucharlo, al médico se le va a abrir todo un panorama en relación a esta significación del sufrimiento para esa persona. Esto va a habilitar muchas herramientas terapéuticas.
El paciente va a estar capacitado para contar una historia que a lo mejor nunca contó. El sufrimiento ocurre en un sujeto que tiene una historia de vida. Hay una forma de narrar ese dolor, esa forma de contarlo y de ponerlo en palabras, van a ser herramientas futuras para que pueda avanzar o no el tratamiento propuesto. Esto va a ocurrir a lo largo de diferentes momentos. Supongamos que iniciamos, como dije, pensemos una situación de consultorio externo, un paciente ambulatorio. El paciente vino por sus propios medios. Quizás allí haya un montón de otras variables mucho más fáciles para acceder a todo este despliegue de recursos que habiliten la adecuada comunicación. Otros van a ser los que usemos en el espacio del hospital, la internación de un paciente. Otro va a ser de acuerdo a la gravedad que revista mi paciente. Puede tratarse de un paciente que esté en una internación de cuidados mínimos, o de cuidados intermedios, o de cuidados intensivos. Y por supuesto, cuidados paliativos. Si hablábamos de que era importante resignificar el sentido del sufrimiento, y ahora sí, si estamos como dije, si nos vamos al terreno más doloroso y más difícil de sostener, prácticamente, si estoy revisando realizar un adecuado cuidado de mi paciente, va a ser el escenario del final de vida. Ocurrió una situación, el padre decía más temprano, frente al dolor insoportable y a la presencia del sufrimiento irrevocable, ocurre la situación de que el paciente quiere dejar de sufrir y le parece que la única manera de que se termine el escenario del sufrimiento es pidiendo ayuda para morir. Es un momento muy, valga la oportunidad del término, muy sufrido por el médico, que se presenta en una situación que a veces le resulta difícil de sostener si no está preparado, por eso decíamos de la habilidad empática requerida para esto, en donde su paciente le pide ayuda para morir. Serían en las situaciones de acompañar el sufrimiento la más extrema, por decirlo de alguna forma. La más crucial, la más difícil de afrontar. El paciente pide ayuda para morir. Hemos investigado y hemos hablado con médicos, nos han contado que hay dos posiciones posibles. Una, en donde el médico piensa que el paciente que pide la eutanasia está pidiendo algo dislocado, porque la vida tiene un valor sagrado, porque eso no es posible pedirlo, porque eso no corresponde. Y hay otras posturas que lo consideran un asesinato, me está pidiendo que lo mate. Y hay otras posturas que son más pragmáticas, menos absolutas, que opinan que podría ser que el paciente esté en su derecho de hacer este pedido. Tan opuestas ambas posturas nos presentan un punto en donde confluyen. Confluyen allí donde naturalmente los médicos nos dicen que la respuesta es negarse al pedido del paciente. Y contrariamente a lo que es muy fácil, nos vamos a ir rápidamente a pensar que como no hay ley de eutanasia en la Argentina, la respuesta inmediata es lo que usted me pide es ilegal, no se puede hacer y listo la respuesta. Salvado el médico de involucrarse en esta situación. Sin embargo, la natural negativa no responde a eso, responde a valores innatos en los médicos, valores adquiridos que cada médico debe buscar. Estamos haciendo una reflexión, nuestro artículo invita a que quienes nos leen reflexionen acerca de su implicarse en esta actitud de cuidar al paciente en diferentes momentos de la enfermedad, pero sobre todo, por eso es nuestro título, en el final de vida. La natural negativa entonces se basa en valores. Las emociones de los médicos que podrían obturar una toma de decisiones de esta naturaleza no son sobrepasadas por estos valores, que son, como dije, innatos, adquiridos, marcados por el contexto que reviste esta situación. Y por otro lado, se muestra como una oportunidad propicia para acompañar al paciente en esta resignificación incluso de su pedido, de su demanda. Ese pedido manifiesto de eutanasia puede estar encubriendo otros pedidos latentes, en donde si el médico habilitó en ese primer momento que contaba hoy, tiempo de escucha, tiempo de incluso hasta de silencio,
El paciente nos cuenta, el paciente nos explica, y hay un momento de silencio, e incluso temporal, que es el tiempo que pasa entre ese momento en donde el paciente nos contó algo y yo después capaz que volví al otro día, pasa un tiempo en donde algo queda elaborado, porque se habilitó una comunicación que trasciende quizás esa horita, media hora que tuve para charlar con él. Esa cuestión permite que los médicos, todos quienes estuvimos investigando sobre este pedido de ayuda para morir, ¿es un deber del médico responder? Claro que sí, pero para acompañar al paciente a que dé una vuelta y que, digamos, que la haga revertir a su pregunta, descubriendo qué tiene de latente detrás. Sin duda, tiene que ver con no poder enfrentar ese sufrimiento, con temerle. Poder enfrentar el sufrimiento es fortalecerse, es armarse para saber que va a afrontar un sufrimiento y que ese sufrimiento va a tener un sentido, y esa fortaleza muchas veces lo ayuda a mejorar en la evolución médica, en la evolución del tratamiento, a adherir mejor a los técnicas que se le proponen, acompañar ese proceso de curación cuando es posible, y al médico el proceso de cuidados cuando no lo es. Y algo que también va a involucrar directamente a la persona del médico y que tiene que ver ahora sí con el sufrimiento, pero puesto de este lado, del lado del profesional, tiene que ver con el sentimiento de tristeza que envuelve cuando vemos lo frágil que es el ser humano frente a su sufrimiento, sobre todo en momentos de final de vida. La tristeza es una verdad que queda revelada en el sujeto, ¿no? El sentir que afecta una verdad del sujeto que si no se expresa es un afecto, que si no se expresa trae consecuencias. Hoy el padre decía en lo psicológico. Claro que sí, trae consecuencias a nivel psíquico, pero se extiende a lo espiritual. Y muchas veces los médicos creen que no pueden sentirse tristes frente al acompañar y al resignificar esta situación que el paciente le cuenta, padece, y él está a cargo en esa situación. La tristeza podría tener una parte voluntaria y una parte involuntaria. La involuntaria sería la de condescender a la tristeza. Me siento triste, estoy triste, tengo que poder reconocer y habitarla para poder atravesarla. Y la voluntaria es esa, la de reconocerla y permitirle entrar al escenario de la cura. Como ya muchas veces hemos dicho, cuando no es posible curarlo, voy a intentar aliviarlo, cuando no pueda aliviarlo, estaré allí, inclinado, ¿no? Clínica quiere decir cliné, estar inclinado en el lecho del enfermo para cuidarlo. Por lo tanto, esta tristeza podría estar revelada en algunos matices, y los matices pasarían por allí. Un primer reconocimiento, un moderar esa pasión, ese sentimiento que afecta, que podría afectar mi práctica, y por otro lado, no regocijarme en la pesadumbre. Por lo tanto, nuestro artículo presentó como conclusión este diálogo propositivo y reflexivo que tenemos como biomedicistas. Trabajar y mostrar una visión transdisciplinar de nuestra práctica clínica no es sin incluir la escena del paciente sufriente, del paciente que sufre de una manera única, como es él. Por lo tanto, considerar la totalidad de la persona va a ser manteniendo una posición, como dijimos, empática en la relación médico-paciente, que, a ver, ¿cómo decirlo?, que cree un vínculo con mi paciente. Los vínculos transforman al sujeto. El sujeto deviene diferente después del encuentro con el otro. Un vínculo no es lo que hacen entre dos. Un vínculo es que lo más íntimo de uno quedó en el otro. Por lo tanto, atravesar un vínculo permite al sujeto que pueda atravesar lo que él mismo cree que es él a partir del encuentro con el otro. Esta cuestión entonces de cuidar el sufrimiento del paciente, porque sé que así cuido a la totalidad de la persona, nos va a permitir compartir nuestras pautas éticas, defender la intangibilidad de la vida, entender que este diálogo terapéutico implica a ambos en nuestra libertad y responsabilidad mutua, no aceptar intervenciones que afecten la integridad de mi paciente y por lo tanto buscar pautas de
estrategias terapéuticas, cuestiones que hacen más a los aspectos comunitarios, que me ayuden a mejorar estos aspectos, porque yo puedo acompañar a mi paciente en mi lugar, pero mi paciente es con otros. Me gusta siempre relacionar con el relato bíblico. El samaritano me gusta contarlo. No es un beato, no es un intelectual, es un comerciante que parecería no tener de qué jactarse, práctico, material, lo levanta al borde del camino porque se reconoce en el otro. Y es lo que nos sucede. Reconocer al otro sufriente, sin duda tiene que ver porque me reconozco yo también en ese sufrimiento. Lo reconoce, se hace cargo, y en ese hacerse cargo produce o genera el acto de amor, el don del amor. Tiene que ver con una transmisión simbólica, es dar de sí. Creo que esa es nuestra función. Cuando queremos cuidar a nuestro paciente, hacemos eso. Intentamos el gesto de amor más grande que dar de nosotros mismos, porque tenemos algo que sabemos que va a poder ir más allá en el vínculo que armemos con nuestro paciente. No, un poco preguntas, no, sí alguna, más años de médico y he pasado por varias. Yo me acuerdo que era muy joven, era residente, todavía me acuerdo, así que tan mal no estoy. Una vez yo hice la residencia de cirugía pediátrica en el Hospital Posadas y bueno, fallece un paciente, también terminal, ¿no? Y bueno, yo había estado mucho en contacto con ese paciente, con la familia, y teníamos una excelente relación. El chico lamentablemente fallece. Yo voy a hablar con los padres y de golpe me sale una frase que la verdad que no entiendo. Y el padre me contesta: ¿usted se le murió un hijo? Sí, digo, un poco ejemplificando todo esto que estaban diciendo de ese exceso de empatía, o bueno, con el tiempo obviamente uno fue madurando y sabe una cosa que dijo la doctora, que los silencios a veces valen más que muchos diálogos. Y la otra es la tristeza que vivo a diario, donde uno ve una medicina mucho más contractualista, un autonomismo, donde, digamos, todo esto, dedicarle un tiempo, como decía la doctora también, media hora o una horita, ya no existe, lamentablemente. Y entonces el médico, cuando ve que su paciente se está entrando en una etapa terminal, entonces con la varita mágica dice: bueno, vamos a hablar con cuidado paliativo. Y se aleja del paciente. Ese paciente perdió muchísimo. Perdió a su médico y de nuevo volviendo a la confianza que tenía en ese médico, entonces lo tiene a mantener la enfermedad y encima esa vulnerabilidad que genera sentirse abandonado. La cosa es que el médico acceda por su expertise, ahí no lo sabe hacer correctamente, decir que bueno, que hay un equipo de cuidados paliativos, pero seguir viéndolo, no abandonarlo, estar al lado. Hoy parece que este relato que ustedes habla de una confianza que obliga a un compromiso. claro, Ese es el sí. es lo que nos traía a Bueno, por eso. obliga a un compromiso. Ahí está. Que la medicina, yo la veo y que es lo que me hace sufrir. Yo ahora, no todos, obviamente, por suerte hay muchas excepciones, pero ese compromiso es: ¿qué le duele? La cabeza, tomografía. O la bendita computadora. Entonces, cuénteme, a ver, y uno pierde la biografía, eso que decía, bueno, hoy estuvimos con el hijo, con Ignacio Magro, lo que decía el doctor Francisco Magro, del escuchatorio. Ya no existe. Él decía que más importante que el estetoscopio es la silla, porque ahí conocía la biografía del paciente y cómo prevenir un tratamiento para
partir de lo que encontraba el paciente. Tampoco todos, o sea, para la misma enfermedad, no todos los tratamientos son iguales. Nosotros usamos para segundo año de medicina un texto de Gonzalo Miranda, donde al explicar el presidente del principalismo y el personalismo. Y cuando habla del personalismo, tiene una técnica pedagógica muy interesante, porque él dice, bueno, a ver, yo soy el médico, pero soy un ser humano. Y viene otro ser humano y me dice que le duele el hígado. Entonces yo pienso, ¿qué significa para mí que me duele el hígado? Y entonces me doy cuenta que me reflejo en el paciente. Entonces entra una relación empática que me hace comprender. Entonces digo, mire, entonces tiene que bajar de peso, porque tiene hígado graso. El paciente me dice, pero padre, ¿sabe el padre? El doctor, ¿sabe qué pasa? Yo la verdad es que solo tengo pocos recursos, pongo lo que puedo. Y fideos, y polenta, y esas cosas, las cosas que tengo a mano. Puedo hacer un régimen con carne, pollo. Yo tengo que entender esa situación. O le digo al anciano, mire, le doy esto, que es un medicamento de última generación, y el anciano me dice, pero esto no me lo cubre papi. Entonces yo no puedo darle como respuesta, bueno, fíjese a ver quién se lo puede pagar, o hable con sus hijos. Entonces, la relación empática, la historia del otro, la persona del otro. Y también esta alianza en la cual hablaba la doctora al principio es fundamental. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, si se presenta un médico y lo veo que me mira a los ojos, que eventualmente me oculta, que es una revisión, hay médicos que ni tocan al paciente, dicen algo. Cuando antes no pasaba... Yo lo pasé, en persona, entonces me lo cuento. Me operaron del hombro, yo nunca me tocó, porque ni siquiera me tocó en la operación, porque lo hizo artroscópico, así que ni siquiera me tocó, y mandó una enfermera a darme el alta. Bueno, tal cual. Y el consentimiento lo toma... Así es, un trámite administrativo. Es una chica de la administración de 22 años mascando un chicle. Papá firma acá, dice. ¿Pero qué es esto? No, es un trámite administrativo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede implementar en la atención de los equipos de salud? ¿Cómo se construye un índice de empatía suficiente como para pedir ese acto virtuoso en una guía de calidad? Una interesante pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Cómo se puede implementar? Bueno, en primer lugar, me quedé pensando con esto que usted decía de cuando derivar un paciente a cuidados paliativos y el médico que lo deriva se despide del paciente. La idea primera es que el equipo sea armado, es un equipo de atención integral. Por lo tanto, cada uno, si bien el sector podría ser paliativos, cada uno de los médicos que han atendido a ese paciente continúan visitando paliativos, entran, hacen una visita a veces periódica a su paciente que ya no es atendido por él como especialista, pueden salir, no van a quedar atrapados dentro de paliativos. Pero para eso se precisa entrenarlos en la empatía. Y validar la empatía es una herramienta terapéutica, para lo cual un médico puede ser entrenado. Validar que un equipo resulte empático quizás lleve algunos procedimientos. El que primero se me ocurre es hacer todo un tipo de trabajo interdisciplinario y de diálogo entre los equipos, interno a los equipos. Me parece que un trabajo interno al equipo, como decíamos hoy, si hay una interioridad al equipo de toma de conciencia de qué significa atender al paciente, muy probablemente los estimulemos para la formación en la empatía. La empatía está relacionada con la formación y la capacitación del profesional, pero también está relacionada con sus emociones, con los sentimientos, y también está relacionada con la conducta que va a tomar ese médico si deja intervenir estas dos variables previas. Por lo tanto, sí se puede medir. La pregunta decía si se puede medir o cómo. Sí, ¿cómo se construye para empezar? Yo creo también, perdón, una idea nada más. Yo creo que los jefes de las residencias debieran tener una especie de entrenamiento en este sentido. Después del pase de sala, sentarse y decirle, el que está a cargo, decime quién es la paciente de la cama 12, decime cómo se llama, qué familia tiene, de qué trabaja,
qué miedos tiene, qué alegrías tiene, sea una forma de entrenarlos en la capacidad de ver al otro, de leer al otro. Es muy interesante un video que siempre se lo pido a Gerardo en la esquina, creo que también lo de, que es uno de un hospital en Cincinnati, creo que es Cleveland, que es fabuloso porque es una cámara que va tomando pacientes en un que suben y bajan, y no son personas que suben y bajan, porque están subiendo la escalera automática, pero dice Peter McLean, 58 años, cáncer de próstata, va a retirar los resultados, y baja y encuentra otra pareja, y dice, la pareja de John y Linda Carter, que les acaban de confirmar que el embarazo que buscaban que se dio. Entonces, uno descubre que las personas no son solamente sujetos que pasan, que detrás de cada uno de ellos es una historia, y es lo que hay que entender en el autor futuro médico, una lectura de la persona. Nosotros visitamos en el estudio que estamos haciendo, otro estudio sobre el tema de evaluar el humanismo médico de nuestros egresados, visitamos una unidad de conjunto y vimos la tablilla que decía Camandré, que me acuerdo decía Juancito, Marta, Pedro, Claro. Eran personas. Sí, yo iba a decir eso también. Quizás para formarlos en la empatía, en primer lugar, la escuela de medicina. Proponerlo ya desde que son alumnos para que sepan que un médico no es simplemente procedimientos técnicos y el resultado que hoy sacamos con el algoritmo. Hay algo más. Y por otro lado, cuando estamos en el hospital, los residentes, como decía el padre, se suele usar mucho en los equipos los pases de sala, que el pase de sala no sea, que esté enriquecida la cuestión bien técnica y específica de la especialidad en la que se lleva a cabo el pase por esta historia de vida de la persona. Que es verdad, es un nombre y un apellido, no es la cama 5. Es posible en la mayoría de los casos esto, porque en realidad uno ve que prácticamente es imposible cuando el médico sale quizás de acá o de algunas instituciones donde tienen la formación humanística, salen a la selva, digamos, y se encuentran con que en 5 minutos el pase de sala es cama 1, 2, 3, cáncer de próstata, y nada más. No, es posible. Yo les digo a mis pacientes, quédate con el paciente como si fuera el único que vayas a ver en toda la mañana, sabiendo que no va a ser el único que tenés que ver en toda la mañana. Entonces, tu expertise médica está que puedas dosificar ese tiempo, pero para que el paciente sepa que le dedicaste todo tu tiempo. Porque claro que no nos va a llevar, no sé, 6 horas, estamos en el hospital, un solo paciente, porque nos están esperando 15 más. Entonces, hacer efectiva esa práctica tiene que ver con efectivizarnos nosotros también en la práctica. Y entrenarnos, no permitir que sea cama 5, cáncer de próstata, que sea... Perdón por la brutal traspolación que voy a hacer. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, la peor tentación del sacerdocio es ser un profesional de la misa. Es decir, hacer las cosas automáticamente, hacerlas bien, hacerlas con cargo, con gracia, interesante, pero acostumbrarse a lo excepcional. Esta es la peor tentación. Y contra esto había en las viejas sacristías, de lo que acaba de decir, había en las viejas sacristías donde uno se lavaba las manos antes de la misa, decía: sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa, tu última misa, ¿no? Para recordar la profundidad del acto que uno iba a realizar. Uno podría decir esto, ¿no? Atendé a este paciente como si fuera tu primer paciente, como si fuera tu único paciente, como si fuera tu último paciente. En cuanto a la pregunta, ¿se puede hacer algún cambio? Sí, y para esto los entrenamos, para que marquen la diferencia. En el Hospital Británico en este momento hay un muchacho egresado nuestro de la primera generación
que está haciendo la diferencia justamente por este trato humanístico que tiene de sus pacientes. Dos cosas. Una, con respecto al video, que lo mandaré, yo no me acordaba que habían pedido, pero bueno, puede ser. Es importante porque el video habla de dos cuestiones. No habla solamente de pacientes, sino de los miembros del equipo de salud, Claro. que también podemos tener las mismas enfermedades que todos. O sea, somos integrantes del equipo de salud y también somos pacientes. Ninguno se escapa de tener alguna patología de cualquier tipo. Esto es un... Con respecto al tiempo que le dedicamos, sino realmente lo que estamos diciendo, el tiempo lo manejamos nosotros, lo seguro, a veces estás estos 5 o 7 minutos que da la prepaga y te alcanza porque te pones plenamente con él, depende de cómo sea tu historia, a veces tienes que estar 1 hora y media y te golpea la puerta por 15 minutos y te fuera. Todo tendrás que dosificar de acuerdo. Ahora, está claro que salimos a la cumbia, clarísimo, y que a veces tenemos que tener como una armadura, si uno quiere, o tal vez el corazón que formamos humanísticamente acá. Bueno, yo creo que es un gran empuje. Claro, nos ponen como una coraza cuando salimos afuera y no es fácil romper la coraza. No puede ser con toda la intención, pero después el sistema es constantemente. Tenemos 6 años, salen muy bien, pero después, ave manija, no siempre tenemos un jefe que nos da el tiempo o un instructor de residente que se ocupa de ver la mirada. Están los que tenemos algunos años de acción, seguir marcando la línea, explicando, es ir, insistir. Se hacen avances, pero el sistema está completo, ¿no? para llegar. Pero se puede, con poder, Siempre se puede. ninguna duda. Sí. Sí, a veces yo digo, también cuando uno toma el paternalismo tan denotado ahora, pero el médico que quizás tenía ese sesgo paternalista, a la vez era el médico de la familia, el que se metía en los problemas de la familia, solucionaba problemas de familia, escuchaba, sabía la biografía de toda la familia y quizás tenía ese sesgo de decir, bueno, pero yo creo que para vos lo mejor es esto y no hay otra cosa. Bueno, eso sería la contraparte, ¿no? Pero el médico paternalista de antes, el viejo tocapanza de barrio, como decía un profesor mío, conocía todo eso, conocía la biografía de toda la familia de su paciente. Bueno, si me permiten, hay una sugerencia para la doctora, es proponer un proyecto legislativo de esto que acaba de compartir con nosotros. Así que bueno, es una sugerencia que hace una de nuestras maestradas, que es abogada y especial para eso. Y después tenemos un comentario, que una universidad tenga un pregrado bioética es fundamental para formar así a un médico. Es importante ser empático con el paciente desde la formación del pregrado. Y otro de los comentarios dice, a veces los pacientes no esperamos tanto en escuchar. Implica mirarnos, comprendiéndonos unos segundos, sin demostrar inquietud, dándonos argumentos veraces y comprensibles para adherir gustosos al tratamiento que aunque nos toque. Y otro de los comentarios dice, y la residencia es también un ámbito importante para madurar la terapia, por supuesto. Y menciona que la doctora tiene una residencia a cargo y que sabe de lo que se trata, y todas las profesiones deben ser empáticas. Valiosos comentarios. Dani. Y yo pensaba, cuando estaban presentando, atravesado en esta alianza terapéutica el tema, pensaba en cuántos integrantes hay en la comunidad de salud. Y que muchos de ellos no son profesionales del equipo de salud, muchos son voluntarios quizás, sobre todo en ciertos espacios, más que nada al final de la vida de las personas, y cuánto sufrimiento también vivencian
reciben y atraviesan. Y cómo todos, miembros de estas comunidades, tenemos la gran responsabilidad de acompañarnos y de equiparar esta carga. El sufrimiento nos atraviesa a todos, como bien decían ustedes, y no todos tienen la formación, no todos tienen el entrenamiento, no todos tienen las herramientas, y aunque las tengan, a veces no las utilizan, para poder seguir adelante, porque el sufrimiento está permanentemente. Sufre el paciente y también sufre el médico. El paciente no se lo puede sacar de encima, pero también hay médicos que se desentienden del sufrimiento del paciente para no sufrir ellos. Para protegerse. Claro. Pero bueno, uno se pone las botas para salir al campo de batalla. Para algo, un remedio. Bueno, les agradecemos a todos, les agradecemos a nuestros dos referentes del Instituto de Bioética, nuestros expositores invitados de hoy, el padre Rubén y la doctora María de la Victoria. Gracias a ustedes por conectarse desde allí. Saben que van a recibir un mail con el material completo original que nos han facilitado y por supuesto que si tienen dudas nos les pueden hacer llegar, que vamos a referirlas a nuestros expertos. Gracias por conectarse esta noche y gracias a ustedes por el tiempo, por el compromiso, por el conocimiento que nos brindaron generosamente y nos estaremos viendo en la tertulia del mes que viene.